amigos, muy buenas tardes. En nombre del Grupo Editorial Sial Pigmalión les damos la bienvenida a nuestra nueva sede y les aseguro que vamos a asistir a un acto de presentación muy especial. Por cierto, es de alguien este paraguas que me han puesto aquí colgado. No sé si no han encontrado otro sitio. No sé. ¿No? Pues me temo que alguien se ha invitado al invento. Bueno. Aunque no estuviera invitada. Vamos a ver. Tenemos hoy a un autor que es una persona muy especial, muy peculiar, ¿no? Le conocí gracias a otro de nuestros autores, porque el Grupo Editorial Sial Pigmalión, desde sus comienzos, hace ahora 28 años, intentó ser una gran familia literaria. De tal forma que los autores nos van presentando e introduciendo en la familia a personas y autores conocidos con el aval de su vínculo, de su afecto, de su amistad y también, ¿por qué no?, de su admiración literaria. El inductor en cuestión está sentado a la derecha de nuestro protagonista. Me refiero a don Vicente Araguas. Él fue el que me instó a que leyésemos un primer libro publicado por parte de Demetrio Fernández, que es el que está a la derecha, Sinfonía de Paz. Claro, yo sé que don Vicente tiene ahora un afecto muy grande por Praga y todo lo que ello representa y simboliza. Pensé que ahí radicaba pues eso, su interés por presentarme al autor y la novela en cuestión. También leí su magnífica reseña de la misma, pero no. Realmente él me dijo que el valor literario de la novela y del autor hacía muy recomendable que leyésemos un segundo manuscrito que tenía todavía inédito, porque le dije que obviamente un libro editado lo puedo disfrutar como lector, pero no me interesa como editor. Y es cuando nos trajeron el primer manuscrito del libro que hoy luce aquí en la izquierda de la mesa como pues novedad editorial. Me refiero a los papeles de Walter Benjamin. Estamos, como digo, ante un autor muy especial y ante un libro que también lo es, entre otras cosas porque es difícil de encasillar dentro de un género, dado que es una novela, pero es una novela ensayística, es decir, tiene elementos de ambos géneros. Es cierto que en los tiempos actuales las lindes entre géneros son difusas, se confunden, pero en este caso no teníamos muy claro si era preferible incluirlo dentro de una de las colecciones del Grupo Editorial Sial Pigmalión de narrativa o de ensayo. Llegamos al acuerdo cuando conocimos al autor, cuando analizamos el contenido de la obra, que lo mejor era incluirlo dentro de la que nosotros denominamos colección Ex Libris, literaturas de la memoria, que tiene pues un enfoque memorialístico, que tiene un enfoque biográfico o autobiográfico. Por supuesto no es autobiográfico, porque Walter Benjamin, el pensador, el escritor, filósofo, falleció hace muchos años, pero sí, realmente es una biografía novelada, repito, pero una biografía muy exhaustiva de su vida y de su obra, puesto que Demetrio, como ya me conocen muchos de ustedes, es una persona perfeccionista, no deja ningún hilo suelto. Y en ese sentido, cuando analizamos la obra, nos pareció una magnífica obra para incluir dentro de nuestro catálogo editorial. Por tanto, la familia funcionó de nuevo y don Vicente Araguas nos trajo otro excelente autor que ya forma parte de la misma de facto. Por eso le quiero agradecer primero a Vicente los muchos años de amistad, de colaboración, de trabajo compartido y las buenas recomendaciones. Y a Demetrio le quiero agradecer la confianza que depositó en nosotros, porque ciertamente cuando pues un autor te entrega un manuscrito, también te entrega su confianza y en este caso yo sé que esta segunda entrega de la trilogía en la que ha trabajado tantos años tiene una importancia crucial para él, pero sobre todo pues el entregar tu manuscrito implica que se somete también a la disciplina
del proceso de edición, que es muy grata, pero que es compleja. Y yo espero que el resultado final esté a la altura de las expectativas de don Demetrio, que bueno, pues, supervisó de manera minuciosa todo ese proceso de edición. Creo que por mi parte nada más. En el momento que aparece ya un paralelepípedo como este, impreso, encuadernado y a disposición de los destinatarios naturales, los lectores representados esta tarde aquí por todos ustedes, nuestro trabajo ha finalizado, pero nos gusta compartir la alegría también, la zozobra y el nerviosismo de nuestros autores cuando se presentan en público. Los que nosotros denominamos son sus hijos de tinta y papel. Yo espero, Demetrio, que este nuevo hijo que te ha nacido hace poco, pues te haya dado muchas satisfacciones y especialmente que te las dé en las próximas actividades, eventos que podamos organizar. Y sobre todo a ustedes les auguro, y aquí no habla el editor, sino el lector, que estamos ante una obra que no les va a dejar indiferentes. Por tanto, sin más dilación, y gratamente sorprendido por la afluencia de público, pues vamos a comenzar el acto formal de presentación. ¿Estamos de acuerdo? Pues sin más dilación, le cedo la palabra a don Vicente Araguas. Don Vicente Araguas es un hombre polifacético, profesor, escritor, traductor, crítico literario. También él es un personaje literario, pero no vamos a entrar ahora a analizarlo porque ya verán ustedes en cuanto inicie su presentación que desde la forma en que vocaliza, que habla, la manera en la que domina la oratoria, pues implica que estamos ante un maestro en muchos aspectos. Sin más dilación, les pido un fuerte aplauso para hacer la palabra. Buenas tardes a todos. ¿Se me oye? Sí. Bien. ¿Has encendido? Sí, claro. A mí no me importa hablar sin micrófono, pero dada la afluencia de gente, aquí hay más gente que en la batalla del Somme, con aquellas trincheras y aquellos avances lentos, o aquí hay más gente que el día que Bailaor mató a Joselito en la plaza de Talavera de la Reina. Aquí estaba todo el mundo en aquella vez en la plaza. Pues lo mismo, asistiendo hoy a la presentación del libro de Demetrio, que veo que es un hombre que convoca personal y esto se agradece, porque uno está acostumbrado a veces con gente que son 10, 12, 20 personas, no pasa nada, con que haya una sola, es decir, yo mismo, sinceramente, me basta. De verdad, porque escribir es un oficio solitario, por lo tanto es un placer solitario, señores, no de aquellos que provocaban tuberculosis ni te dejaban ciego, pero puedes quedarte ciego de tanto leer naturalmente. Bien, por alusiones tengo que decir que es cierto, este caballero estuvo en Praga durante varios años, tiene un libro estupendo, Sinfonía de Praga, que leí, que devoré con fruición, porque tengo querencia por la República Checa y por Praga, por supuesto, pero más por lo más que está en Moravia, pero esta es otra historia. Pero quiero decir al paso que amicus Plato sed magis amica veritas. Es el caso de no enfrentarse, sino compartir con Demetrio esta novela o biografía novelada o novela biografiada que voy a comentar un poquito. Hablaba Basilio, se lo agradezco, de mis dotes como orador, muchas gracias, pero no vengo a orar, ni siquiera a perorar. Voy a leer nada más, no voy a leer un texto, sino unos pequeños apuntes que glosaré en todo caso, porque hoy la palabra la tiene este caballero y el señor Feliz, qué buen apellido, que además he descubierto que es gallego. Razón de más para ser feliz. Hagamos patria, señor Feliz. Dicho esto, porque conviene decirlo, estoy entre inspectores, lo cual me da un poco de miedo, porque yo me he dedicado a la docencia y además resulta que he estado bajo la férula de ambos. Bien. Dicho esto, aquí solamente falta el inspector aquel de Priestley, para que venga diciendo que una muchacha se ha suicidado, y a ver quién de aquí está relacionado con el tema, o el de Gogol, que aquello fue una burla absoluta, como hay muchas burlas en la literatura en general, pero no en el caso del libro que ahora nos ocupa. Bien, vamos pues al grano, y digamos en primer lugar que el libro
que ustedes van a leer seguro y harán muy bien. Léanlo con calma. No es un libro para... ¡Ay, mira la cama con él! No. Tampoco es un libro para silla de palo, flagelarnos, poner Stockhausen de fondo. Tampoco. Es para leerlo, pero pensarlo, reflexionarlo, porque es un libro que está en las notas. Fíjense bien, que normalmente a veces pasamos de las notas. La Biblioteca de Castro publica libros sin notas, como sabemos, es decir, literatura en estado puro, pero aquí las notas tienen un sentido. Y cuando lleguemos al final, señores, leamos las notas, porque al final también están las notas, ¿sí o no? ¿Dónde metes? Esas, para que nos vamos a engañar. Por lo tanto, diré que esto no es una biografía, pero también lo es. Y esto es una novela, pero no lo es. Ojo. Si no recuerdo mal, cuando hablamos de este libro, y es cierto que yo traje a don Demetrio hacia el Pigmalión, y convocado por don Manuel Monge, que en algún lugar está de la sala, lo vimos antes porque es un hombre alto y guapo, aquel que asoma la cara por allí. Siempre digo que le sentaría bien un bigote a don Manuel, pero se niega a dejarse bigote. Tiene cara para bigote, que el bigote hoy se lleva, Manuel, convéncete. Perdón, ya me estoy saliendo por donde no debo. Bien, entonces Manuel me convocó porque había un caballero que tenía un libro estupendo, que quería que buscara editor, etc. Y nos encontramos allí en Bellas Artes con doña Luz Suárez, directora del instituto, donde está Manuel también, y por ahí aparece Demetrio. Y yo quedé fascinado con Demetrio, con el verbo de Demetrio, con la educación un poquito austrohúngara, leonesa, vamos a meterlo también, de don Demetrio, y por supuesto leí inmediatamente Sinfonía de Praga. Es cierto que yo tengo muchas claves de ese libro, por lo cual lo leí con muchísima más fruición, pero es un libro interesantísimo. Y ahora cada vez que paso para volar desde Praga, para aquí voy con cierta frecuencia, y hay que pasar, cuando vas hacia el aeropuerto, por delante de la Embajada Española, que está pegadita a la Embajada de Israel, como bien vemos en Sinfonía de Praga. Vicente, si te pegas al micro, te No me quiero pegar al micro, quiero decir, sí, de verdad, no me gusta pegarme al micro. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Me oí mejor así, no me estaba moviendo, en serio. Se oía muy bien, ¿verdad? Esta manía de pegarse a los micros, no, que no. Bueno. Para que fuese lo primero, para que fuese una biografía, debería ir contando paso a paso lo que fue una vida. Por eso leí otras biografías de don Walter Benjamin. Y una muerte, también en el siglo más convulso, porque ahora decimos que si vivimos malos tiempos, echemos un vistazo al siglo XX. Yo viví medio siglo XX, ciertamente que viví las secuelas o consecuencias de todo lo que se había cocido en la primera mitad del siglo XX, y es tremendo. Sinceramente, la República Checa, una vez más, que aparece, por supuesto, en este libro, claro está, como en el anterior, muchísimo, pues sufrió todo en ese siglo, la creación de un país nuevo, Checoslovaquia, la desaparición de ese país nuevo, gobierno títere en Eslovaquia, bajo el poder de los nazis en lo que es la República Checa, aparición del comunismo, golpe de Estado, los tanques, etcétera, 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 reunificación, desaparición de Checoslovaquia y demás. O sea, bien convulso fue todo esto. De Alemania, todo lo que causó el nazismo, bien lo sabemos, el señor Benjamin huyendo como podía y saltando de la sartén al fuego cuando aparece en Portbou. Como sabemos, que paradójicamente sus compañeros de fuga consiguieron pasar a Portugal, también era pasar a otra sartén. Pero bueno, quiero decir con esto que fue un siglo tan convulso, también narrado en este libro. El recorrido de Berlín a Portbou es fascinante, porque entre otras cosas yo tenía aquí unas notas y tal que os voy a saltar, porque por medio está Ibiza. Por medio está Ibiza, porque también fue un precursor, el bueno de Benjamin, cuando aparece en Ibiza, o también cuando fuma hachís, pero también lo había sido Valle Inclán. La pipa de Kif, que evidentemente no eran precisamente los ideales ni los mataquintos, aquellos lo que fumaba don Ramón, ¿no? Entonces, pocos escritores tan todoterreno como Benjamin, en su vida, en lo que escribió, en su muerte. Fue un autor realmente posmoderno a priori, porque incluso creó una filosofía
de batalla para entendernos, quiero decir, un poco al alcance de todos, un poquito como hizo Hannah Arendt también, que también tuvieron relación naturalmente. Entonces, podríamos decir muchas más cosas, lo que Benjamin quiero decir, pero ya están dichas aquí por Demetrio Fernández González para todos nosotros, ¿no? Quien dialoga en este libro con Benjamin, como señalaba el sacerdote Monseñor Andrés Freixas, digo Benjamin Walter, al revés, lo decía el cura, que misó por él y le concedió entierro sagrado, cosa bastante insólita, lo cual dice mucho a favor de Monseñor Andrés Freixas. Como también pensaba yo a propósito, cuando Larra se suicida en la calle Santa Clara, va a la iglesia de Santiago, lo bajan a la cripta y lo velan y le conceden entierro sagrado, ¿no? Cosa también bastante insólita para la época, el famoso entierro donde aparece Zorrilla con el vano remedo del postrer lamento de un cadáver sombrío y macilento que el sucio polvo dormirá mañana. Así fue el caso de Benjamin, donde hoy ni siquiera queda resto ninguno, queda el memorial, el famoso en Portbou. Tengo que ir a Portbou, no he ido todavía, y quiero hacer la ruta a Lister, quiero hacerla, que yo todavía soy andarín, siguiendo el recorrido que hizo el pobre Benjamin, que no estaba preparado para ello, con la ropa, me puedo imaginar, nada ad hoc, portando la famosa maleta o la famosa portafolios, lo que fuese, que llevaba algo que no conocemos hoy en día, ¿no? Que forma parte del misterio. Y hay libros al respecto. Hay varios libros, hay incluso una novela, que no leí todavía, que debo de leer, pero realmente repito que aquí en este libro tenemos prácticamente todo, ¿no? Pero el final, o el inicio del mito, nada mentira para el caso, como decía antes, lo cuenta Demetrio en las notas, que aconsejo vivamente leerlas, no beber hilo, como decía Gloria Fuertes en uno de sus libros mejores, pero sí leer, por supuesto, estas notas, ¿no? Porque son explicativas, pero que son muchísimo más. Luego hay otra cosa muy interesante, que son los cuadros, que aquí nos va desvelando. Repito, este es un libro para sentarse, meditarlo, reflexionar y echar mano también del archivo que tenga uno. Porque hay que echar mano del cuadro de Kirchner, de la Joie de Vivre, de Matisse, que según algunos es el arranque del arte moderno, o el Angelus Novus, de Paul Klee, actualmente, que dan ganas también, porque este señor nos concita, nos invita al viaje, no solamente a nuestro viaje interior, sino exterior. Yo quiero ir a Portbou, quiero ir a Tel Aviv, supongo que es donde está este museo, porque quiero ver en directo ese cuadro de Paul Klee que tuvo que malvender Benjamin, que era un gran coleccionista, aparte de todos los dramas que supusieron su final, el deshacerse por parte de un coleccionista de todo aquello que tenía acumulado, ¿no? Repito que Demetrio dialoga con él. Por un momento no sé si sería un todo autorreflexivo, ya saben aquello que usaba tanto con Witty, solo te levantas, te diriges, no, está dialogando con él, dialogando con él. Y una cosa interesante, puesto que se trata de un libro también histórico, es que Demetrio, como don Benito Pérez II, naturalmente, utiliza la historia como medio, no como fin. Como fin están los documentos. Oiga, si yo quiero enterarme más de Benjamin o de otra manera, voy a ir a sus biografías que existen, o voy a ir a sus glosas, o voy a ir a lo que me dé la gana, pero el caso es que aquí sí está recontada esa vida, y esos milagros, de alguna manera, están recontados en el libro de Demetrio, ¿no? Demetrio, bueno, don Benito en cualquier caso en algún momento sí echó mano de la fantasía. Hay una novela suya, Amadeo I, donde incluso hay un personaje que vuela. Aquí no es el caso, aquí es realismo puro y duro, incluso en algunas escenas decididamente escatológicas. A unos les gustarán más que a otros, no nos engañemos, También esto hay que tener pues, cierto estómago para leer determinadas cosas y situaciones. Pero como estamos fuera del horario infantil, pues digámoslo ya, ¿no? Por cierto, estuvo en Ibiza, hago un inciso ahora para decir cómo vamos a enlazar ahora con algunos autores españoles. En Ibiza estaban también María Teresa León y Rafael Alberti, cuando estalla el alzamiento, entre comillas, y estuvieron a punto de morir, claro. Pero llegó la columna Bayo, que iba hacia Mallorca, y consiguieron escapar de aquello. Sé que hubo gente, también más gente, que estaban yendo ya a Ibiza,
bueno, estaban yendo a Mallorca, Robert Graves, lo citas también a Robert Graves, ¿no? Sin duda, hay muchas citas, muchos autores, porque hay mucha literatura también aquí. Hay historia documentada, pero a partir de ahí hay novela, ¿no? Hablaba antes del hachís y de Don Ramón, pero también podemos citar a Baudelaire, que es otro de las tazas de té del bueno de Benjamin, ¿no? Y por supuesto Antonio Machado. Antonio Machado también aparece aquí. Antonio Machado, como sabemos, murió un año antes, un poco más de un año antes, porque murió en febrero del 39, Benjamin murió el 40, septiembre del 40, me parece que el 26 de septiembre del 40, pero una distancia nada, de Portbou a Collioure no hay prácticamente nada, ¿no? Más víctimas todavía de todo lo que fue aquel horror, ¿no? Pero llega a Antonio Machado y a Golomán, también aparece por aquí Golomán, por supuesto, y bueno, España en el corazón, ¿no? Entonces, Benjamin muere en la Fonda más bien, ¿no? Francia, yo busqué en internet, no existe ya, y el Hotel Buñol Quintana, donde muere Antonio Machado, algo me he hecho ahí también, pero está bastante abandonado, ¿no? Entonces, quiero decir con esto que es un libro de lectura muy amena, es un libro de lectura muy profunda, es un libro sumamente recomendable, yo particularmente lo disfruté mucho y desde luego quiero hacer parte de ese viaje, por supuesto quiero hacer la ruta Lister, un señor a quien yo admiro, otros no lo admirarán, particularmente sí, no solamente por gallego, aunque creo que Antonio Machado, si mi pluma valiera tu pistola de capitán, contento moriría, creo que estaba exagerando, yo no cambio la pistola de Lister por la pluma de Machado. Por supuesto, no faltaban las consabidas ampollas de morfina, y acabo diciendo, y la paz negada para Benjamin de tal manera que a los 5 años de muerto sus restos desaparecieron en el osario del cementerio de Portbou, ocupando el nicho 563 los de doña Francisca Costa Roset. Y la paz. Señores, muchas gracias, y aquí tienen este gran. Gracias, querido Vicente. Se nota que estás junto a inspectores que te han auditado, porque hoy incluso con el tiempo ha sido muy breve, más de lo habitual, ¿no? Pero yo creo que ha sido muy acertada tu intervención, puesto que has desvelado una serie de claves y sobre todo nos has mostrado como un experto lector. Estoy seguro que esas notas se van a traducir en una excelente reseña que esperamos todos. Y a continuación tenemos el placer de tener la palabra a don Antonio Feliz Cortado. Como muy bien ya se ha dicho anteriormente, profesor de filosofía e inspector de educación. Yo deduzco que también amigo y posiblemente cómplice de nuestro autor, pero vamos a averiguar. Le cedemos la palabra. Un fuerte aplauso para él. Muchas gracias. Yo, por aquello de ceñirme al tiempo, tengo una tendencia irrefrenable a la verborrea, pues prefiero casi leer unas páginas que he escrito aquí sobre la obra. En primer lugar, bueno, como bien ha dicho Basilio, estoy aquí en buena medida por ser amigo de Demetrio. Demetrio y yo nos conocemos hace más de 30 años y hemos compartido muchas tareas y preocupaciones en relación con este hermoso oficio, que diría un amigo, un compañero que no está hoy aquí, pero muchos sabrán a quién me refiero. Recuerdo muy bien nuestra primera actuación juntos para elaborar un informe sobre el desempeño de un profesor de filosofía, por más señas, denunciado por los padres de los alumnos por utilizar sus clases para difundir el diario de una secta e invitar a los alumnos a participar en las actividades que organizaba dicha secta. Aquel primer informe, firmado conjuntamente, pero que llevaba la impronta de Demetrio, por ser más veterano que yo en el oficio, me reveló su pericia para estructurarlo correctamente, su perfecto dominio del lenguaje y su esmerada redacción que podría considerarse literaria en un sentido amplio. Evidentemente, los informes de inspección no son el mejor medio para hacer literatura, pero revelan mucho el talante, estilo y formación del que lo realiza. Por cierto,
una novela también sobre las aventuras de algún inspector de educación, ahora que se hacen tantas series y tal, yo creo que sería muy oportuna, así que Demetrio, plantéatelo. Bueno, naturalmente la vocación literaria de Demetrio no tiene mucho que ver con su ejercicio de inspector, pero sí su meticulosidad en la investigación de los hechos y su voluntad de perfección en la elaboración de sus obras, como podemos comprobar en la que presentamos hoy. Aunque solo recientemente se ha dedicado a publicar libros, su vocación de escritor viene de antiguo. Quizá por eso se hizo profesor de lengua y literatura. Además de Sinfonía de Praga, a la que ya se ha hecho aquí referencia, atesora en su taller poemas, multitud de escritos y alguna otra obra ya concluida, no publicados, y ello sin contar con la prometida tercera entrega de Constelaciones de Europa, a la que pertenecen Sinfonía de Praga y los papeles de Walter Benjamin, y que ya tiene título, que es La alegría de vivir. Así que mi participación hoy aquí responde, como bien se ha dicho, a la amistad que nos une y tiene por objeto únicamente decir, como lector interesado, cuál es mi opinión sobre los papeles de Walter Benjamin y el impacto que me ha causado, por si esto puede motivaros a vosotros, motivarles a ustedes a leer la obra, a unas sabiendas de que no hay dos personas que lean el mismo libro, como dijo alguien muy sabiamente. De algún modo, yo soy ese lector necesario al que Demetrio tiene como referente, un lector que será otro y distinto a aquel que era en el momento en que inició la lectura de la obra, tal como señala en la página 196 de los papeles. Cuando Demetrio, tras publicar Sinfonía de Praga, me anunció el proyecto en el que estaba trabajando, me pareció una idea francamente buena, porque la figura y el pensamiento de Benjamin son muy poco conocidos para el público en general e incluso entre el público más culto y especializado. Si a esto añadimos la peripecia de su vida y sobre todo de su muerte en España, como ya se ha dicho, en una época dramática en toda Europa, el proyecto me pareció de lo más sugerente. Si tuviera yo que sintetizar los papeles de Walter Benjamin de una manera visual, les pediría que se imaginaran la escena cinematográfica de un hombre envejecido, aunque no sea viejo, solo, ascendiendo una montaña, llevando en su mano una pesada cartera gastada, de esas que suelen llevar los ejecutivos. En su cara denota cansancio, sufrimiento, la cara de alguien que se siente perseguido y huye o se encamina hacia un destino que él mismo ignora. Cuál sea el contenido de esa pesada cartera, nadie había podido desvelarlo. Luego sabemos que dentro llevaba un manuscrito, más valioso para él que su propia vida. El hombre de la cartera negra va en busca de la libertad, una libertad incierta que solo conseguirá con la muerte. Sabemos también que tras su muerte el contenido de la cartera desaparece. ¿Podrá alguien desvelar cuál era el contenido de esa cartera? Ese es el argumento de los papeles de Benjamin y es la obra misma. Demetrio se sirve de este recurso literario, tal como señala la página 275 de los papeles, para construir una obra de ficción en la que el protagonista se desdobla como narrador a través de un tú que no deja de ser, sin embargo, un yo, que se ve simultáneamente desde fuera y desde dentro para enjuiciarse a sí mismo y enjuiciar con razonable credibilidad y verosimilitud los acontecimientos de su vida y del tiempo que le ha tocado vivir, que le definen y circunscriben mientras narra. Es así como se nos presenta el drama de Walter Benjamin, filósofo alemán, crítico literario y pensador incansable, que dejó un legado intelectual fascinante que a través de los ojos y de las palabras de Demetrio se nos ofrece en toda su fuerza y dramatismo. Tanto la peripecia vital de Benjamin como su muerte contada al detalle, lo mismo que su producción literaria y filosófica, verdadera expresión existencial de su vida, destellan en las páginas de los papeles de Benjamin. Una fuerza que sorprende al lector y despierta el interés desde las primeras líneas. ¿Qué destacaría yo tras la lectura de los papeles de Benjamin? Bueno, es difícil resumir la compleja y rica temática
de la obra. Por eso voy a mencionar solamente 5 aspectos que considero los más definitorios. Como ya se ha dicho, como ha comentado Vicente, el primero es la calificación de papeles de Walter Benjamin como novela. Calificación con la que estoy de acuerdo, pero no es una novela al uso, como él bien ha dicho. El propio autor la denomina novela ensayística. Su originalidad consiste en contar la historia, la vida de Benjamin y el contexto histórico y cultural en el que tiene lugar, a la vez que nos desvela su pensamiento como un pensamiento vivo, lo que le confiere un carácter de ensayo novelado o novela ensayística. La parte genuinamente narrativa de la novela engancha inmediatamente y progresa con fluidez, lo que mantiene viva la atención del lector. Demetrio expone con brillantez la vida y la obra de un personaje en que ambas, vida y obra, se fusionan para confundirse en el relato. La vida de Walter Benjamin, iluminada por el relato de su muerte, que se intuye desde las primeras líneas, constituirá para muchos lectores el estímulo principal para leer la novela. Sin embargo, en mi opinión, el argumento central de los papeles no es tanto la vida y peripecia del protagonista y su dramático final, al cual parece abocado sin revisión y que parece constituir el sentido o sinsentido último de su existencia, sino el pensamiento de Benjamin. La obra nos descubre de manera comprensible lo esencial de ese pensamiento profundo y extenso sobre arte, historia, política, teología, filosofía, crítica literaria, etc. Un pensamiento aforístico, fragmentario y no pocas veces oscuro, incidiendo sobre todo en su concepción del arte literario, sus condiciones y significado para la humanidad, particularmente la del autor, que en diálogo consigo mismo unifica teoría y práctica en la creación de la obra total que se nos entrega. Por eso, a lo largo de la obra, de manera aforística también, al estilo de Benjamin, se van desgranando meditaciones, razonamientos, argumentaciones, intuiciones, iluminaciones y tesis sobre la historia, el tiempo, el arte y la literatura, el fascismo y el comunismo, la vida y el amor, la comunicación, la familia, la música y muchos temas más. Todo ello relacionado, también como ya se ha dicho, con el pensamiento, vida y obra de sus autores de referencia, entre ellos Marcel Proust, Baudelaire, Goethe, Kafka, Paul Valéry, André Gide, Bertolt Brecht, Cervantes, Joyce, Antonio Machado, T.S. Eliot, etc. Hay mucha literatura en los papeles de ella. El segundo aspecto que querría destacar tiene que ver con el papel de las citas en la obra de los papeles. Hannah Arendt, la amiga, una de las amigas intelectuales, no de otro tipo, que tuvo otras muchas, ¿no?, de Walter Benjamin, dice que éste deseaba construir una obra magna, su magna obra, solo a base de citas. En consonancia con este pensamiento de Benjamin, las citas adquieren un papel destacado, mimetizando la idea de Benjamin, lo que constituye sin duda también un recurso literario original y relevante. Una cita del propio Benjamin, y que cita Demetrio, nos da una idea de la importancia que éstas adquieren en la narración. En mi trabajo, dice Benjamin, dice la cita, sí, es de Benjamin. En mi trabajo las citas son salteadores de caminos que irrumpen armados y arrebatan al transeúnte ocioso su convicción. Esto nos indica la importancia realmente que da a las citas. El tercer elemento que me parece digno de mencionar es el fondo musical de la novela. Como en una sinfonía, la narración de los papeles cambia de ritmo con la incorporación de estilos narrativos diferentes, ajustados a su contenido. En algunos pasajes, la novela adopta un tono poético y declamatorio que recuerda el estilo de las epopeyas clásicas. En otros, la reflexión filosófica le confiere un carácter ensayístico, en tanto que la ilustración en la obra de las innumerables citas incorpora un tercer estilo plenamente aforístico. La conjunción en la misma de estos diferentes estilos es lo que le confiere esa originalidad en la forma de construir la obra de arte, tal como la entienden Demetrio y Benjamin. Demetrio, como algunos ya saben, es un melómano, un buen conocedor de la música clásica, que escribe sus obras, es el caso de Sinfonía de Praga, no solo con música de fondo, sino impregnándolas de imágenes
y hasta de una estructura musical como si de una partitura bien armonizada se tratara. Son muchas las referencias y citas de sus compositores favoritos, también en los papeles, entre ellos Wagner, Mahler y varios más. En cuarto lugar, por más evidente que resulte, vale la pena resaltar de nuevo la extensa y profunda investigación realizada por el autor, reflejada en las 319 notas que ya ha comentado Vicente, comentarios, imágenes, copias de documentos originales que le confieren a la novela ese carácter ensayístico. El quinto aspecto destacable es que Demetrio no puede evitar seguir siendo un profesor y pensar como profesor. Esta faceta suya infiltra la novela doblemente. En primer lugar, incorporando en la misma su visión del arte de novelar, en perfecta sintonía con la concepción artística de Benjamin, y en segundo lugar, incluyendo novedosas reflexiones sobre la poética de la novela y sobre el arte de construir novelas en la actualidad. En este sentido, cita a Bertolt Brecht: un autor que no enseña nada a los escritores no enseña a nadie. Para terminar, quiero mencionar la descripción que Demetrio hace en la página 28 de la novela, de esta novela, como un mosaico, remiendo, killing, tapiz de retales o retazos, centón o almazuela, con su textura bien conformada, con su estructurada audimbre y su compleja trama bien entrelazadas. Esa es la cita que encontraréis en el propio libro. A mí, sin embargo, la lectura de los papeles de Benjamin me sugiere más bien un suculento plato de cocina fusión, en el que ingredientes muy diversos, pero todos ellos sabrosísimos, nunca antes degustados, cocinados con una técnica innovadora, se nos presenta servido con gusto exquisito. Por eso, recomiendo abordar su lectura de manera pausada, como ha dicho Vicente, sin prisas, con una actitud atenta y reflexiva, degustando cada ingrediente con fruición. Es la manera de entrar en el mundo de Demetrio Benjamin y dejarse sorprender por las revelaciones que nos hace sobre la vida del protagonista, saborear las sabias citas, aforismos y píldoras literarias que la obra ofrece, y descubrir toda la riqueza del pensamiento de Benjamin y su sorprendente vigencia actual. Lo que hace especial este libro es la capacidad de Demetrio para honrar el espíritu de Benjamin y al mismo tiempo aportar su propia voz. No es solo una novela, es un diálogo vivo entre dos mentes brillantes donde las ideas fluyen, chocan y se complementan al mismo tiempo. Estoy seguro de que quienes lean este libro no solo quedarán fascinados por el contenido, sino que también sentirán el impulso de seguir explorando las preguntas que plantea, y eso para mí es la marca de un libro. Quiero felicitar a Demetrio por regalarnos esta obra tan cuidada, también en la edición, tan rica, en matices y sobre todo tan necesaria. Espero que vosotros disfrutéis tanto como yo he disfrutado con la lectura de Walter Benjamin. Muy bien. Muchas gracias, Antonio. Me ha encantado esa autodenominación de lector necesario. Yo añadiría, de lector inteligente y necesario, ¿no? Ha sido una magnífica presentación que, además de mostrar ese afecto, esa amistad compartida, demuestra que también eres un supralector, un lector que, bueno, sabe degustar la buena literatura. Y efectivamente es una edición en color, como habéis enseñado todos los presentadores, porque nuestro autor, tan minucioso él, repito, pues nos pidió que esas imágenes bueno, pues son un complemento de la novela, ilustran la novela, y tenía más sentido que fuese en color. Respetamos sus ideas, aunque hemos moderado el precio, en honor también a él. Pero entendemos que efectivamente un libro especial también necesita una edición y un tratamiento especiales. Y ahora tenemos el placer de hacerle la palabra al protagonista, la persona que nos ha congregado aquí y el padre de esta criatura. Cuando quieras, Demetrio, la palabra es tuya. Escuchamos.
primer lugar, buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un placer estar sentado aquí, tan acompañado, tan rodeado. En primer lugar, lógicamente, tengo que dar las gracias a Basilio Rodríguez Cañada, al presidente del grupo Sial Pigmalión, y a su equipo, a David, a Verónica y a Raquel. Sin ellos, este libro se ha contado ya con cierto detalle, no habría podido llegar a ver la luz y poder llegar a las manos de los lectores. Y lógicamente, qué decir de mis colegas de mesa, de Vicente y de Antonio, que han dicho mucho, han dicho bien, en consecuencia, en algún sentido, me excusan a mí para que no diga demasiado, aunque no es tan fácil que yo calle o que no diga demasiado. Con lo cual, si tenéis un poquito de paciencia, intentaremos llevarlo adelante. Y como no, a todas las personas que habéis acudido, a las muchas personas que habéis acudido a esta tarde, un poco compleja, no tan fácil, pero enormemente agradecido. Si tengo que dar también un especial agradecimiento, lo haría a los villaidilenses, a los ciudadanos de mi lugar de nacimiento. Es que hoy celebramos fiesta, porque hoy celebramos a San Tirso. Santo Tirso hemos dicho siempre en mi pueblo. En esa iglesia, yo estoy pensando en este momento, en esa iglesia pequeña, vieja, de origen románico. Algunas personas que están en la sala la conocen bien. Dedicada a San Tirso y a Santa Eugenia, hoy es SanTirso. En consecuencia, ¿cómo no voy a acordarme de mi tierra natal, esa tierra que sigo respetando, acogiendo y mencionando en tantas ocasiones como un ciudadano del mundo como yo, que creo que en buena medida lo soy, pero sigo siendo también de la cuna donde nací. Y no he de olvidar tampoco a las muchas personas, y podría decir los nombres de esas personas que nos están viendo en este momento por YouTube, y nos están viendo desde París, y desde Varsovia, y desde Sofía, y desde Viena, por supuesto desde Portbou, y desde León, y desde Bilbao, y desde Málaga. Y no sé, tengo mis dudas de si nos están viendo también desde Tel Aviv, la capital de Israel, desde la sede del Mossad. No entro más lejos en ese asunto, porque a lo mejor algo tenemos que comentar a lo largo de la intervención. Claro, yo he querido hablar de mi libro, me parece. Y si hablar de mi libro, pues... ¿Qué es eso? Eso no estaba en la presentación, Basilio. Escuchen. Basilio no me ha permitido traer la Filarmónica de Berlín, ni siquiera un simple cuarteto. Alguien nos está acompañando, nos está poniendo música. Intenten identificarla. Hace 15 días estuve en el Auditorio Nacional, en la Sala Sinfónica, a lo mejor alguno de ustedes también estuvo hace 15 días, y creo que escuchaba esto. Creo que había una directora, una de las excelentes directoras reconocidas internacionalmente, Simone Young, una wagneriana, que vino a Madrid para recrearnos con estas músicas. Es una sinfonía, probablemente una sinfonía de Mozart, probablemente la número 38 en re mayor. Y si es la sinfonía número 38, a quienes han leído Sinfonía de Praga, no les cuento más. Al final de Sinfonía de Praga y después de 249 títulos, un personaje de esa novela que impuso el título de Sinfonía de Praga a partir de esta Sinfonía número 38 de Mozart. Pero como esto no estaba en el programa, si les parece volvemos al programa y retomo por donde yo quería ir. No se inquieten, que tendremos más sorpresas. Si recuerdan la invitación que yo les he enviado a ustedes para acudir a este acto, tenía una cita literal. Y decía algo así como, teatro, el mundo es puro teatro. Y decía de qué página del libro se había extraído esa cita. De la página 396 del libro. Pero en algún modo les ocultaba información.
Si miran esa cita, si alguno de los que tienen en la mano el libro van a la página 396, aparece teatro, el mundo es puro teatro, y la cita sigue, y fuegos artificiales. Algo de eso tendremos, me temo, que esta tarde. Retomamos el libro, lógicamente, y uno piensa que un escritor debe hablar a través de sus obras, no debe hablar acerca de sus obras, debe dejar que los lectores lean razonablemente vírgenes, piensen, sientan desde la lectura o de ese lector que Antonio Feliz mencionaba. Y que en consecuencia el autor lo que debe hacer es escribir y a partir de ahí callarse. Mal asunto haría si yo me callara hoy, pero déjenme hacer un par de citas de Benjamin, del protagonista, del autor en buena medida de esa novela. En las primeras notas que Benjamin escribió en 1927, con tintas azul y negra en un cuaderno flexible de cuero negro para lo que iba a ser su monumental obra de Los Pasajes, la obra en la que estuvo dedicado más de 10 años y que no pudo concluir antes de su muerte, él escribió lo siguiente, es el epígrafe A4, y cito literalmente, está en la página 156 del libro. Voy a hacerles varias citas del propio libro para respetar ese principio de hablar del libro, pero que sea el libro el que hable más que mi persona en este momento. Dice Benjamin, nunca hay que confiar en lo que dicen los escritores respecto de sus obras. Nunca hay que confiar en lo que dicen los escritores respecto de sus obras. Y en algún sentido me lo apropio, porque unos años después, cuando ya está rehaciendo la obra de Los Pasajes a final de los años 30 del siglo pasado, dice, aparece en la página 220 del libro, si lo tienen en las manos, no hay que confiar nunca en lo que los poetas dicen respecto a sus obras, que es más o menos lo que ha dicho antes. O, si van a la página 209 del libro, hay muchas citas, hay muchas reflexiones en el libro, todos los autores mienten, escribió nuestro autor. No voy a analizar esa frase con la contradicción que pueda haber dentro. En consecuencia, podría ir entonces a la página 183 del libro, o lo que es lo mismo, ir a la proposición 7 del Tractatus Logico-Philosophicus de Wittgenstein, y Manuel y tantas personas, y Antonio y los que bien sabéis la filosofía, de lo que no se puede hablar, lo mejor es callarse. Pero yo no me voy a callar, porque yo he venido a hablar de mi libro, está claro. Y si he de hablar de mi libro, podría comenzar hablando de la contracubierta. La contracubierta es un lugar muy señalado en una obra de arte, en una obra literaria. Basilio la está mostrando y además se reproduce en muchos lugares y momentos. Y ahí lo que hay es una cita del propio Benjamin que él escribió el 15 de julio de 1940, un día señalado para él. Era el día de su 48 cumpleaños. 15 de julio de 1940. Hacía un mes y 2 días que él había salido a toda prisa de París, en tren, cuando la Wehrmacht, cuando el ejército alemán estaba ya entrando en las afueras de la ciudad, y cuando la bandera nazi comenzaba a ondear en la Tour Eiffel, en el ayuntamiento de París, o los soldados alemanes hacían guardia ante el Arco de Triunfo. Él sale corriendo en ese momento de esa ciudad, como salió Masvorov de Praga, por cierto, cuando estaba llegando el ejército alemán, Masvorov llevando en la maleta todo lo que ustedes saben que llevó de Kafka. Benjamin se dirige a Lourdes, la localidad francesa vinculada a la religión, vinculada a la religión católica y vinculada a un hecho muy sobresaliente en el ámbito de la religión, buscando el amparo de la Iglesia Católica. Benjamin, un judío, sin nacionalidad y progresista. 3 elementos muy peligrosos en la Europa de 1940. ¿Y qué escribió ese primer día cuando él empieza a escribir su legado? Leo literalmente, está en la contracubierta. Lo que a ti, aquí y ahora te corresponde, a la vera de los Pirineos, en este tiempo de muerte y destrucción, en este tiempo de ruinas, es escribir tu legado, narrar la novela que cada uno lleva consigo, contar tu vida
entendida como una novela en marcha, y dar a conocer al mundo la obra de arte propia, personal y no transferible ni delegable, tus papeles. Ese es el inicio propiamente de la novela. Los que ya la han visto, la han ojeado o la han leído, como hay algunos, habrán visto que hay una antelitteram que explica algunas cosas, pero el inicio propiamente de la novela es ese. Claro, y la pregunta que todos pueden hacerse es, ¿quién es Walter Benjamin? Y para ello, el libro, si pretende ser autosuficiente, hay que ir a ese epígrafe que he mencionado de antelitteram, porque ahí se dirán algunas cosas acerca del personaje. Walter Benjamin, que se ha ido convirtiendo durante los últimos años en autor de culto y en una de las personalidades más fascinantes y atractivas de la modernidad, a la vez que en icono de nuestro tiempo. Estoy leyendo cita literal del libro. Y Walter Benjamin era persona contradictoria, algo ha apuntado yo creo también Antonio Feliz, tanto en su vida, y muchas cosas de su vida se van a contar en esta novela, en esta historia, y en su obra. En sus numerosos y variados escritos, Benjamin unas veces afirma y otras niega lo uno y lo otro, lo distinto y lo contrario. ¿Y por qué Benjamin? ¿Por qué esta novela sobre Walter Benjamin? Yo tengo una costumbre todavía, que mantengo desde hace 49 años, que es de leer un periódico todas las tardes, noches. Disculpe, me comunican por teléfono que le tengo que facilitar este sobre. ¿Por teléfono? ¿Pero no tenía usted el teléfono apagado? Perdón. ¿Era un hombre o una mujer? Una mujer. ¿Con voz florida y hermosa? Sí. Hola. Gracias. Perdón. Sobre color hueso. Nota 1. Y si hay nota 1... Si tenemos tiempo y ocasión, luego se lo leo. Ya intuyen de quién viene esta nota. ¿Por qué, si tenemos tiempo y ocasión, yo creo que al final podamos leerla? ¿Por qué Walter Benjamin? Les comentaba que yo todas las tardes suelo leer un periódico desde hace 49 años, que se fundó determinado periódico, y a la vez que hago eso, mi amigo Gerardo, al que varios de ustedes conocerán, a mí y a varios de ustedes también nos envía el PDF de toda la prensa nacional y alguna internacional. Y en consecuencia yo a veces me dedico al siguiente divertimento: buscar en los PDFs del ABC o La Razón, del Mundo o pongan ahí el periódico que quieran, a Walter Benjamin. Y casi todos los días me lo encuentro, por una cita o la contraria, por un uso o por el distinto. Ese es Walter Benjamin. Y permítanme recordarles una anécdota que todos sabemos muy bien. El 26 de junio de 1963, un presidente de los Estados Unidos voló hasta Berlín, Europa 1963. No es probable que eso hiciera el presidente actual de los Estados Unidos. El de aquel momento se llamaba John F. Kennedy, voló hasta la parte de Berlín donde él podía entrar y dijo esa frase famosa de, probablemente Ángeles, si alguna persona me corregirá, Ich bin Berliner. Yo soy berlinés, dijo en ese momento el presidente de los Estados Unidos. Yo no soy berlinés, soy muy alemán, soy muy germánico, pero no soy berlinés. Y si me permiten, utilizando también una frase que se atribuye a Flaubert, a Gustave Flaubert, se dice que escribió, aunque no hay mucha constancia, Madame Bovary, c'est moi. Pues si me permiten, yo diré Ich bin Walter Benjamin. Yo soy Walter Benjamin, si me lo permiten. Y entonces, ya que ya soy Walter Benjamin, puedo volver a la solapa de la obra. Antes les hablaba de la... ¿Sí? Perdón. Sobre. Disculpe. Sobre el número 2. Creo que no merece la pena ni abrirlo.
Nota número 2, también en tinta de color violeta, sobre de color hueso. Reitero, al final, si tenemos tiempo y ocasión, leemos los mensajes que nos envía alguien que nos está controlando desde no se sabe dónde. En esa solapa se dice que he estado 7 años, mañanas, tardes y noches, días no feriados y hasta fiestas de guardar, abducido por Walter Benjamin. Por eso puedo terminar siendo o asumiendo ese rol y ese papel. Y es un libro que contiene multitudes. Y esa es una expresión que parte de unos versos, o de un verso del poeta norteamericano Walt Whitman, de Hojas de hierba. Yo contengo multitudes, ese es el libro, ese es uno de los lemas que están en el fondo del libro, y es el título de una canción que cuando estábamos en la época difícil en el ámbito escolar, y como no difícil en el ámbito de los inspectores, y en el ámbito de la sociedad completa de la pandemia del COVID, Bob Dylan sacó un disco con ese título, I Contain Multitudes, contengo multitudes. Eso también es el libro. Y en más de un momento he escrito lo siguiente: si como bien se sabe hace falta toda una tribu o un pueblo entero para hacer crecer a un niño, son incontables los hombros que han sido necesarios para escribir este libro, como bien podrán comprobar ustedes si se acercan a él. ¿Y cuál es la perspectiva de narración? Estoy viendo a algunas personas del ámbito de la escritura, y cuando un escritor se pone a escribir un texto en prosa, una novela, un relato, uno de los primeros asuntos que tiene que decidir es cuál es la perspectiva de narración. ¿Quién cuenta? ¿Quién cuenta lo que se cuenta? ¿Desde qué perspectiva? ¿Lo cuenta un yo, como sucedía, por ejemplo, en Sinfonía de Praga, desde cierta perspectiva? ¿Se cuenta desde un él, desde un personaje o desde un autor omnisciente? En este caso se cuenta desde el tú, desde la segunda persona. Es una persona muy infrecuente en la literatura. Tampoco es imposible, tampoco es del todo desconocida, pero se cuenta desde un tú, lo ha comentado Antonio ya. Eso le da al autor, o le da al protagonista, a Walter Benjamin, si es que es uno y distinto el autor y el protagonista, la posibilidad de enjuiciarse a sí mismo en la medida que ve un yo que narra a un tú al que se refiere y apostrofa, y a veces con bastante dureza, probablemente Vicente me diría que con excesiva dureza, y en consecuencia permitirá al lector ir desarrollando la peripecia a través de ese tú perspectiva de narración que evidentemente, como ha comentado Antonio Feliz en su intervención inicial, es un yo. Y permítanme citar también otro mensaje para seguir partiendo básicamente del texto y no hacer mucha opinión personal. Me sitúo en la página 204 del texto, de la novela. Cuando te recriminan porque fatigado siempre llevas contigo a cuestas tu pesada cartera negra de cuero, le dices a todos los que quieren escucharte: es mi nuevo manuscrito en el que casi todo escrito está. Y por si no quedara claro, añades: debe usted entender que esta cartera y lo que contiene es lo más importante para mí. No puedo arriesgarme a extraviarla. Es necesario que el manuscrito que llevo conmigo se salve. Es muy importante, mucho más que mi vida. Como los buenos lectores bien saben, este legado de Benjamin, este manuscrito que damos a conocer, contiene datos autobiográficos, los más relevantes de la vida de Walter Benjamin, de los 40 años, los primeros 40 años del siglo XX, las 4 décadas. Contiene también su obra y nos va a comentar el mundo que le ha tocado vivir. Y permítanme también salirme un poco ya del esquema del libro y hablar personalmente. Hace ya muchos años, cuando mi hija tenía 6 años, mi hija está por la sala, por ahí, perdida e incógnita. Cuando tenía 6 años vino del colegio muy feliz y ufana y le dijo a su padre, que era yo, con 30 años menos calvo y a lo mejor no tan guapo.
Y me dijo mi hija, papá, estudiar es crecer por dentro. A este padre su hija María le dijo, papá, estudiar es crecer por dentro. 6 años cuando vino del colegio. Yo quiero tomar esa frase y quiero pensar en escribir. ¿Y qué es escribir para este autor, para este escritor, para este inspector, para este Demetrio Fernández González, padre de María? Escribir es crecer hacia afuera. Escribir es crecer hacia afuera. Estudiar era crecer por dentro. Escribir es crecer hacia afuera, habitado por los propios pensamientos, a hombros de los muchos gigantes que nos han precedido. Crecer hacia afuera, hacia los demás, hacia la multitud de Whitman que les comentaba antes sobre Bob Dylan, o, lo que sucede en muchos casos, hacia la inmensa minoría de Juan Ramón Jiménez. Y otra reflexión también personal. La literatura como expresión estética de la ética humana. Nula estética sin ética. Responsabilidad ética para analizar críticamente el pasado. Se hacía en Sinfonía de Praga, se hace en los papeles de Walter Benjamin, se está haciendo en la tercera entrega, La alegría de vivir. Responsabilidad ética para analizar críticamente el pasado y críticamente comprometerse con el presente. Corresponsabilidad ética con el mundo que hemos de alejar hacia el futuro. Se ha dicho ya, Los papeles de Benjamin es una novela biográfica, acaso una novela de aprendizaje, en un jardín casi salvaje de teoría literaria. Si leen la novela, les va a tocar acceder a todo ello. Es también una novela ensayística, fragmentaria, heterogénea y compleja, que necesita al lector para ser ella y lograr ser lo que tiene que ser. Y en la novela, estoy haciendo citas del libro en este momento, en la novela se pretende contar la historia propia, inserta en alguna medida en la historia ajena y en la historia general que nos rodea y circunscribe. Que ese es el arte de la novela, que ese es el arte de los papeles. Y para concluir, yo retomaría nuevamente el libro y en la contracubierta se retoman o se parafrasean unas palabras de Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes, el día 19 de abril de 1616, al día siguiente de haber recibido la extrema unción, mayor y viejo y enfermo, en la dedicatoria que hizo a Pedro Fernández de Castro, conde de Lemos, de esa obra en la que él tanto confiaba y que no vio publicada en vida, los trabajos de Persíles y Sigismunda, escribió y se parafrasea en la contracubierta: el tiempo es breve, las ansias crecen, las esperanzas menguan y llevamos la vida sobre el deseo que tenemos de vivir. Y nos apropiamos de esas palabras de Miguel de Cervantes. Y como no quiero cansarles mucho, tengo unas palabras finales que no querría decir sin echar antes una ojeada, si es que lo desean, a las notas que nos ha mandado nota 1, repito, tinta violeta. Sí, soy Meme, la espía israelí, la protagonista de Sinfonía de Praga con el permiso de Eliezer Einstein. Sí, soy Meme, la que se movía como pez en el agua por algunas embajadas en Praga, jugando a un juego de mentiras y medias verdades, de verdad engañosa, de engaño a los ojos y a la mente, porque el cielo azul que todos vemos ni es cielo ni es azul, como bien dijo un poeta español. Sí, soy esa mujer joven de buen ver, tez morena y tersa, curtida por el sol, media melena de pelo oscuro, falda corta, hermosas piernas largas y un collar de perlas cayéndome por entre los pechos, que me expreso en un español florido,
según está escrito en Sinfonía de Praga. Aunque no me hayas invitado al acto, ni me hayas dejado aparecer en los papeles de Walter Benjamin, no podía perderme la ocasión de acompañarte cuando 7 años después de Sinfonía de Praga presentas los papeles de Walter Benjamin. Nota número 1, se la regala Antonio. Pero preséntamela. Dame el teléfono de Meme. Pides mucho, pero hablamos luego en privado. Nota número 2 es un poco más extensa, me van a disculpar. Igualmente, tinta color violeta. Sí, ya sé que Los papeles de Walter Benjamin es una novela biográfica, acaso una novela de aprendizaje y hasta un ensayo histórico-filosófico en un jardín casi salvaje de teoría literaria. Sé bien que en Los papeles Benjamin cuenta su vida entendida como una novela en marcha para dar a conocer al mundo su legado, la obra de arte propia, personal y no transferible ni delegable. Y sé también que es una novela ensayística, fragmentaria, heterogénea y compleja, que necesita del lector para ser ella y lograr ser lo que tiene que ser. Pero, ya que no me has dado un hueco en Los papeles, me habrás de explicar quién es esa Dina Bierney que aparece hasta 5 veces en la obra. ¿Recuerdas lo que está escrito en Ante Litteram, el epígrafe que abre la obra? ¿O lo que está escrito en la página 265 del libro, cuando nuestro autor ya se encontraba a la vera de los Pirineos para encaminarse hacia España, y en la terraza de un café de Vanille-sur-Mer, a la sombra de un árbol frondoso, junto al alcalde Acema y a Lisa Fizco, el bueno de Benjamin solo estaba pendiente de una mujer morena, sentada sola en una mesa muy atractiva y sensual, que llevaba puesto un ajustado vestido rojo. Y en la obra se menciona a Dina Bierney en la página 234 y en la página 270. Aunque me he tenido que esperar a la página 360, a la nota 316, para saber que Dina Bierney era la estrecha colaboradora y modelo preferida del escultor Aristide Maillol, que Dina era una antigua militante trotskista que organizaba una de las rutas clandestinas de paso hacia España por los Pirineos desde agosto de 1940. Y he sabido también que el vestido rojo de Didi, que ella utilizaba como señal para que las personas a las que iba a ayudar a pasar por los Pirineos hacia España se reuniesen con ella en la terraza de un café de Vanille-sur-Mer, sirvió de inspiración a Maillol para pintar en 1940 el retrato titulado Dina con el vestido rojo. ¿Es que acaso Dina Bierney anuncia en Los papeles historias que habrán de aparecer en la tercera entrega de la trilogía? Esa entrega que lleva por título La alegría de vivir. Ah, ya entiendo, La alegría de vivir, el título de la tercera entrega, La joie de vivre. Vicente, La joie de vivre, que es el título de ese cuadro que pintó Matisse en 1906 y que Benjamin consideraba como el origen del arte nuevo en el siglo XX. ¿No te parece que yo podría tener un papelito en esa tercera entrega que ya se anuncia? Muy bien. Y para concluir, permítanme concluir con una frase. Quitamos yo ya esto. Que está extraída también de la contracubierta. Mientras tanto, seguimos contando la verdad de la vida propia y la ajena. Cuidaos y sed felices, que lo demás no importa, según está escrito que Walter Benjamin escribió cuando se estaba despidiendo del viejo marsellés y ya se encaminaba andando hacia los Pirineos para hacer el inverso de la ruta Lister, el inverso de la ruta que había hecho Antonio Machado unos meses antes y unos cuantos cientos de miles de españoles, para encaminarse hacia España, encaminarse hacia Portbou, donde la muerte le estaba esperando 4 días después. Muchas gracias.
Un placer. Bueno, pues realmente ha sido una presentación atípica, como les decía. Yo creo que van a llevarse un grato recuerdo. Y como se ha dicho aquí, estamos ante una novela que, bueno, pues, a unos les va a seducir, a otros les va a hacer reflexionar, pero yo creo que a todos les va a hacer sentirse realizados como lectores necesarios. Acuño el término, te lo robo, me lo apropio. Y también, como también se ha dicho antes, estamos ante una novela que tiene muchas imágenes literarias. No me refiero a las ilustraciones, sino a esas notas, a esas citas que están, por supuesto, perfectamente seleccionadas e insertadas dentro de la trama de la misma. Yo no sé si es una novela metaliteraria, si es interactiva, después de asistir a esta presentación, si es interpelativa, o si es más sensual de lo que yo pensaba, ¿no? Porque hay aquí ciertos elementos que a mí me han descolocado esta tarde. Lo que está claro es que si tuviese conocido Demetrio Cortázar, Julio Cortázar, pues seguro que habría hecho muy buenas migas contigo, ¿no? No sé hasta qué punto para ti el autor o su rayuela son novelas referenciales, pero desde luego tus papeles de Walter Benjamin a mí me lo han recordado, ¿no? Por tanto, les recomiendo su lectura, les agradezco su presencia. Si alguien quiere preguntar, ya que ha sido un poquito interactivo el acto, pues como estamos relativamente bien de tiempo, le cedemos la palabra. ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, pues un momentito, que les recuerdo que estamos emitiendo vía streaming el acto, por tanto, pues también aprovechamos para saludar a todos los amigos que nos están viendo. Hay más personas viéndonos que los que están aquí presentes, pero a ustedes les agradecemos mucho más el gesto de acompañarnos. Y le vamos a hacer a la señora la palabra y el micro. Perdón, Demetrio, ¿me permites que hable? Yo te permito todo, haz un larero. Bueno, yo he sido compañera de Demetrio durante muchos años en Villalba, en la inspección. Él había un archivo y yo heredé algunos de sus informes. Unos informes maravillosos, en los que brillaba la legislación. Pero al final, siempre en las propuestas, siempre había algo muy personal. Y yo, que acababa de llegar allí, pues me encantó, le copié y bueno, le empecé a querer y le quise. Me gustó mucho Sinfonía de Praga. No he leído los papeles de Walter Benjamin, lo leeré. Pero una niña nacida en el 40 del liceo francés, imagino que va a tener, si no mucho en común, y va a beber mucho de todo lo que él ha escrito. Como en mi época, creo que este libro va a ser uno de mis libros de mesilla de noche. Gracias. Muy bien. Vicente quiere intervenir. Basilio, perdón. Sí, no, sin problema. No, lo que pido, por favor, David, la conexión, ha habido un problema. ¿Puedes restaurar? No, yo quería decir, a propósito, por alusiones, lo que yo decía antes, de esa parte decididamente escatológica, en ese diálogo que te traes con Walter Benjamin. Comprenderás que a estas alturas de la película me asusto por muy pocas cosas, ¿no? A veces me asusto de mí mismo y nada más. Pero quería decir que ese momento salvaje, cuando el autor, bueno, ese lado oscuro de la luna, ya que tú eres Benjamin,
o Benjamín, eres tú, ese momento de pronto, ¡zas!, ahí aparece. Yo no voy a escandalizar absolutamente por nada, créeme. Uno que ha leído bien a don Miguel de Cervantes, atención, se escandaliza ya por muy pocas cosas, por un lado. Y otra cosa, y acabo, me alegro mucho de haber traído aquí a don Demetrio. ¿Sabes qué quiero? Esta editora, evidentemente, he publicado bastante y más que voy a seguir publicando, ¿no? Es un lujo para si Alfred Marion tener aquí este caballero. Y esta edición es un lujo. Aunque el libro fuese regular, no diré malo, porque eso sería un escándalo, valdría la pena por cómo está editado, con qué primor, con qué... ¿Te refieres a este o aquel? No. Estoy hablando naturalmente de los papeles. Por supuesto que sí. Es un auténtico lujo. Y yo aconsejo vivamente, señores, háganse con este libro. De verdad, vale la pena. No sé si es un libro de mesilla de noche. Sospecho que no. Creo que no, pero bueno, cada uno somos... No, ciertamente la estoy conociendo usted, pero me cae usted muy bien. Esto de entrada y de salida. O sea, quería decir esto también. Y por último, yo que algo sé de Bob Dylan, soy doctor en filología inglesa, perdón por la autocita, por un libro que se llama El mundo poético de Bob Dylan, que está publicado aquí, por cierto. Bob Dylan fue tan generoso que en aquel momento que estábamos todos encerrados, nos regaló, antes de que saliese el libro, ya nos estaba regalando I Contain Multitudes, que es una maravilla de canción. Es puro Walt Whitman, por supuesto que sí, pero es muchísimo más. Y Bob Dylan me llamo Bob Esponja, y lo es, porque todo lo que toma lo absorbe. Quería decir esto siempre. Pues muchas gracias por la recomendación, por también la manera en que has integrado a Demetrio por derecho propio, ¿no? Y bueno, apenas que no me hayáis recomendado a la espía esta Rodríguez por ahí, que tiene pinta, en verdad, de ser un personaje interesante y a lo mejor tiene mucho que contar. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Quiere preguntar? Bueno, pues yo creo que ha sido un acto muy completo, muy variado. Vamos a dejar ahora que el autor firme ejemplares a las personas que lo deseen. A todos ustedes les agradezco su presencia, que hayan justificado de alguna forma el trabajo de los autores y de los editores, porque como hemos dicho en muchas ocasiones, podrá haber autores, podrá haber editores, obras magníficas, pero si no hubiese lectores, el trabajo de todos nosotros carecería de sentido. Señoras y señores, muchas gracias. Síganos en redes sociales, vengan, visítennos cuando gusten y ya saben que tienen una puerta abierta a la mejor literatura con autores como los que han intervenido esta tarde. Y este libro, no sé si para la mesa de noche, la visita de noche, para la mesa camilla o para el lugar donde ustedes se dediquen a, bueno, pues esa contemplación y ese éxtasis que supone la lectura, creo que es una magnífica compañía. Gracias y hasta siempre. Gracias.